Familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en México en el año 2014 denunciaron falta de información en las pesquisas que realiza el gobierno. Hasta el momento no hay ningún condenado y aseguran que persisten dudas sobre el caso. Protestas a las afueras del Centro Nacional de Inteligencia en México. Manifestantes lanzaron el lunes cócteles Molotov contra las oficinas de la dependencia en la capital, en la víspera del 9º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Familiares de los jóvenes se quejaron el lunes de una falta de información en la investigación, tras reunirse con representantes del gobierno. Según el abogado de las familias, la averiguación actual se acerca más a la llamada verdad histórica, la versión del gobierno anterior que apuntaba que los estudiantes fueron detenidos por policías coludidos con criminales al ser confundidos con miembros de un cártel rival. Pero esa teoría es rechazada por familiares de las víctimas y expertos independientes. Un grupo de investigadores creado tras un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que el ejército mexicano permitió la agresión a los estudiantes, la encubrió y luego no facilitó información veraz sobre lo sucedido. El presidente Andrés Manuel López Obrador niega que su gobierno oculte pruebas. Bueno, ese es un caso, 9 años de la desaparición de estos estudiantes y vimos pues a lo largo pues de los años toda la lucha de los padres, ¿no? Y el informe y los excesos también que se dieron y yo de verdad hasta ahora no sé por qué, porque causaron la masacre de esos jóvenes. Ya tenemos a nuestra invitada Aurora Espina, analista política. Muy buenas tardes, bienvenida a Geomundo. Muy buenas tardes, Paola y Jorge, y gracias por la invitación para hablar sobre este tema tan relevante y sobre todo pues tan crítico en la situación en la que nos encontramos pues actualmente en el país. Bueno, los familiares de los jóvenes asesinados denuncian falta de información en las pesquisas que realiza el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué esa falta de información, esa transparencia que debe haber ya se cumplen 9 años de esa tragedia? Sí, pues habrá que recordar algo muy importante, que es el trabajo que estaba realizando el grupo interdisciplinario de expertos para investigar sobre el caso Ayotzinapa, y justamente dentro de su 6º informe, que es el último informe que presenta el GIEI sobre el caso Ayotzinapa, dentro de las razones que ellos indican que son las que hablan sobre por qué culminan su trabajo como parte del proceso de investigación, es porque el ejército, particularmente la Sedena, se ha negado a entregar la información necesaria para que ellos pudieran continuar con su trabajo y pudieran terminar con esta información. Entonces, dentro de las exigencias que siguen teniendo los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, es la falta de información que se entregue por parte del ejército, aunque el día de hoy particularmente hemos visto declaraciones pues un tanto provocadoras y preocupantes por parte del presidente de la República, diciendo que se ha otorgado hasta ahora toda la información, lo cual contradice justamente la razón de terminación del trabajo por parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes en el caso. Y por otro lado, pues un poco en el tema de que pues está cambiando la versión de los hechos, porque pues el presidente, que justamente desde 2014 estuvo diciendo que fue el Estado, el día de hoy con las declaraciones pues lo que está diciendo es que lo que hoy preocupa no es si fue el Estado o no fue el Estado, o si fue el ejército o no fue el ejército, sino encontrar a los 43 normalistas. Y lo que está sucediendo hoy en día es que parece que estamos regresando a 2014, a la reinstauración de la que se denominó como la verdad histórica, lo cual es preocupante justamente por 9 años de investigaciones, de grandes promesas respecto de los avances que se deberían de tener en la investigación de estas graves violaciones a derechos humanos que se cometieron pues la noche del 26 de septiembre en Iguala, en el estado de Guerrero, aquí en México, y que pues seguimos sin encontrar cuál es la verdad y sobre todo sin haber justicia para ninguno de estos familiares que siguen pues buscando a sus hijos y familiares desaparecidos. Aurora, si pudieras explicarle a nuestro público
¿Qué es la verdad histórica y por qué es tan criticada tanto por los familiares como por las organizaciones de protección de derechos humanos? Sí, este es uno de los hechos más críticos del proceso, porque justamente cuando se le exigía al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto que diera información sobre cómo es que estaban funcionando los hechos, qué investigaciones estaban llevando a cabo respecto de la noche de Ayotzinapa y la desaparición de los 43 normalistas, es que el entonces fiscal general de la República, Murillo Karam, salió a dar unas declaraciones donde se entraba la que se conoce como la verdad histórica, que es donde se menciona que estos 43 normalistas fueron confundidos a la hora de secuestrar o tomar unos autobuses para asistir a la marcha del 2 de octubre en conmemoración de los estudiantes que fueron asesinados en lo que se conoce aquí en México como la matanza de Tlatelolco, y fueron confundidos por personas del crimen organizado, confundiéndolos como si fueran integrantes de otro grupo criminal, y entonces en razón de eso es que ellos fueron pues detenidos y asesinados y desaparecidos, ¿no? Bueno, eso es lo que se presumía en ese entonces. A eso se le denominó como la verdad histórica, que justamente el segundo informe del GIEI de Ayotzinapa lo que desvela es que pues en realidad esos hechos pues no fueron verídicos, porque se encontraron indicios de la que hasta entonces era la posible participación del ejército y de distintas corporaciones en diferentes niveles en el proceso de detención de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entonces, si se revisan justamente los diferentes informes que se llevaron a cabo, pues lo que se fue descubriendo es que la denominada como verdad histórica pues ha sido muy criticada justamente porque constituye y ha constituido la gran mentira histórica por parte del Estado, que buscaba pues desde la perspectiva de los defensores de derechos humanos y quienes hemos seguido puntualmente el caso, pues este encubrimiento y este proceso de impunidad para darle resolución al caso. Entonces, hemos visto justo este proceso, cómo se fueron entorpeciendo los propios trabajos del GIEI, porque hemos de recordar que, bueno, la primera etapa de trabajo del GIEI de Ayotzinapa fue de marzo de 2015 a abril de 2016, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto decide concluir la relación de colaboración con el GIEI, a la que se sumó una campaña también de ataque mediático para desprestigiar al propio grupo interdisciplinario de expertos, y en donde, pues, a pesar de eso, el GIEI continuó trabajando, continuó mostrando información, y lo que se corroboró y se comprobó con el regreso del GIEI es que en ese periodo de tiempo de 2016 a 2018, que es cuando continuaron con su trabajo, pues en ese proceso se llevaron a cabo procesos de destrucción y desaparición de información, desaparición de testigos sobre el seguimiento al caso. Y lo preocupante es que ahora, a pesar de los compromisos y las comisiones e instancias creadas a partir del gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la verdad es que siguen sin tener ninguna resolución, ningún avance al respecto, más allá de los hallazgos del propio grupo interdisciplinario pues, de expertos independientes, que en julio de este año acaba de informar pues, la conclusión de su trabajo. Sí, Aurora, yo quiero hablar porque son estudiantes de la normal, por eso los llaman normalistas. Entonces, están responsabilizando a Guerreros Unidos y solamente a un capitán del ejército, ¿no? José Martínez Crespo. Prácticamente al ejército no, según este informe, no participó en nada en la muerte de esos jóvenes. No, de hecho, justamente ahí es donde se encuentra la polémica, porque sobre todo a partir del tercer informe del GIEI, es que pues, se encuentran y se detallan que se tenía conocimiento en tiempo real de lo que estaba sucediendo con los normalistas de Ayotzinapa, con estos jóvenes estudiantes, y quienes tenían el conocimiento eran desde policías municipales, estatales, la Policía Federal, la propia Procuraduría General de la República, que hoy es la Fiscalía General de la República, y también la participación de agentes del ejército, porque justamente dentro de los detalles y de los hallazgos es que estos normalistas estaban infiltrados por al menos 2 o 3
elementos del ejército y se les estaba monitoreando desde antes en el tema de los movimientos y las actividades que tenían. Entonces, justamente también de las cosas que reclaman los padres de familia y también sobre todo los expertos del GIEI era el tema de un informe que había llevado a cabo el ejército sobre los hechos ocurridos en Ayotzinapa, y lo que se solicitaba era que el ejército pudiera proporcionar esa información porque esa era información muy valiosa para poder seguir indagando en qué sucedió con los normalistas, porque es lo que seguimos sin saber a la fecha. No sabemos qué fue lo que sucedió finalmente con ellos y pues sigue sin haber responsables efectivamente de lo sucedido en aquella noche en Copula. Aurora, los familiares exigen que el gobierno ponga a disposición de ellos bastante información con respecto al caso. Se habla de grabaciones, se habla también de informes de inteligencia. ¿Qué más están solicitando los familiares? ¿Por qué el informe que ha sido presentado por el gobierno de López Obrador no satisfizo a los familiares? Pues sí, lo que se pide es que ese informe iba a acompañar además unas grabaciones. Se presume que no es información, digamos, la información competente. Lo último que mencionaba el abogado de los familiares era que pues, las últimas cosas que les habían mencionado en esta reunión que sostuvieron con personas y funcionarios del gobierno federal era, pues, uno, que estaban culpabilizando o criminalizando a los 43 normalistas más allá de brindarles la información, y por otro lado, pues exigían que se integrara toda la información que hacía falta, que siguen sosteniendo que no se ha entregado toda la información necesaria para la resolución del caso, y por un lado, pues ellos también se sostienen en lo que exigía y comentaba el GIEI justamente cuando hacía el anuncio de la culminación de sus trabajos. Y más allá del tema de saber la verdad, lo que los padres de familia llevan 9 años exigiendo es justicia, y que pues esa justicia obviamente lo que implica es que pues los que sean culpables pues sean sometidos a lo que las leyes establecen. Bien, muchísimas gracias pues Aurora Espina, ella es analista político desde México. Muchas gracias. Gracias por estar en Geomundo. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Muy bien, un caso complicado, ¿no? Sobre todo en los cuales los familiares hasta no van a cesar, ¿no? Para saber la verdad qué pasó con sus seres queridos. Sin ninguna duda. Muy bien, vamos a hacer una pausa en el programa y regresamos con más.